momento de su tiempo para platicar con respecto a la intervención del optometrista en conjunto con otros profesionales de atención primaria de la salud. Como ustedes saben, el optometrista juega un papel muy importante en la prevención, en la detección y en el tratamiento de muchos problemas de nivel primario. Entonces, como tal, el optometrista tiene también una responsabilidad muy importante para poder dar cauce a mucho tipo de problemas, sobre todo de tipo visual en primer lugar, pero también puede llegar a intervenir en otro tipo de problemas que no necesariamente corresponden al ámbito visual. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla en primer lugar definiendo lo que significaría para nosotros la atención primaria. Como ustedes saben, la atención primaria son todos aquellos especialistas o todos aquellos profesionales de la salud que se encargan de la asistencia básica, de la asistencia esencial, basada, como dice la definición, en ciertos métodos, en ciertas tecnologías prácticas con fundamento científico para poder poner al alcance de todas las personas la salud. Esa es básicamente la definición, dar la asistencia a nivel preventivo y también se puede dar también la atención a nivel de resolución de ciertos problemas. Profesionales de atención primaria, pues existen varios. Está, por ejemplo, el optometrista, está el odontólogo, está el psicólogo, el nutriólogo, el médico de medicina familiar, etcétera. O sea, tenemos muchísimos profesionales. Cuando uno de estos profesionales llega a detectar algún tipo de problema, pues una de las características que se tiene que hacer es también canalizar al paciente a un especialista adecuado. Es así, por ejemplo, que tenemos que el optometrista podría remitir al paciente, por ejemplo, a un oftalmólogo, que sería su profesional, digamos, más cercano, el cual el oftalmólogo sabemos que está a cargo de un nivel secundario o un nivel terciario, dependiendo del problema. También, por ejemplo, un psicólogo podría canalizar a su paciente a un psiquiatra cuando la situación ya se vuelve un poquito más enfocada hacia el uso de fármacos, hacia el uso de cirugías, hacia terapias un poquito más avanzadas, etcétera, o más profundas. Varios profesionales, por ejemplo, el médico general puede canalizar a un paciente a un cardiólogo, a un nefrólogo o a un oncólogo, dependiendo de las afecciones. Por lo tanto, la ayuda interdisciplinaria es un factor muy importante. Sobre todo, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es la práctica en equipo. Es decir, como profesionales en nivel primario, una de las características que debemos de tener todos muy clara es reconocer cuándo podemos intervenir y cuándo no es ya competencia nuestra, sino que es la posibilidad de dejar en manos de otro profesional. ¿Esto por qué lo digo? Es muy importante hacerlo porque no es un problema exclusivo de la optometría que no se haga. Por ejemplo, en muchos países se ha llegado a demostrar que el 40% de los profesionales de diferentes áreas, pero de atención primaria, no canalizan a sus pacientes a un profesional más avanzado, a un nivel secundario, a un nivel terciario. Y esto es muy grave porque cuando nosotros tenemos una responsabilidad y queremos extralimitarnos en nuestra atención, más allá de ayudar, podríamos dejar sin ayuda a los pacientes. Entonces, muy importante considerar esta característica. Dentro de la optometría, hablando exclusivamente de las responsabilidades que sí nos corresponden a nosotros, sabemos que nosotros como optometristas somos un profesional de salud encargado del primer y del segundo nivel. Como optometristas, siempre y cuando tengamos algún tipo de especialidad, por ejemplo, a lo mejor yo me dedico mucho a los lentes de contacto, o a lo mejor me dedico mucho a la refracción en niños,
o a lo mejor me dedico mucho a la refracción en geriatría o a la atención en pacientes con capacidades diferentes. Bueno, yo podría estar abarcando un nivel secundario también, pero en esencia es el primer nivel. ¿Y cuál es la responsabilidad del optometrista en el primer nivel? En el primer nivel nos encargamos de detectar algún problema, ¿de acuerdo? Es decir, entender la diferencia entre lo que está bien y lo que no está bien. Prevenir es muy importante. Esa es, digamos, de las partes más importantes que nos corresponden. Fíjense que este año, el año 2020, ha sido marcado a nivel mundial como el año de la visión. Desafortunadamente, por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, pues esto no se ha podido llevar a cabo como se planeaba. Pero uno de los objetivos que se tienen a nivel mundial es poder disminuir la posibilidad de que las personas puedan llegar a presentar ceguera, sobre todo la ceguera prevenible. La ceguera prevenible se puede evitar de muchas maneras. De hecho, gran parte de mi plática está enfocada a eso y ahorita lo vamos a platicar. Otra de las funciones que debemos de tener en cuenta y que a veces se nos olvida, que también tenemos que educar a nuestros pacientes. Muchas veces nosotros nos quejamos a veces de nuestros pacientes que no acuden a sus consultas de seguimiento, que sobreutilizan el lente de contacto, que no usan sus anteojos, que no vienen a su revisión cada año como se les indica, etcétera, etcétera. Pero a veces se nos olvida que nosotros tenemos que fungir como educadores y tenemos que poner en manos de nuestros pacientes toda la información del caso que estamos encontrando. Entender que nuestro paciente no tiene el mismo nivel de conocimiento que nosotros y por lo tanto hacer digerible la información para que la pueda entender. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo hemos vivido en carne propia. A veces damos una indicación y desafortunadamente nuestro paciente no sigue las indicaciones y le echamos la culpa al paciente, pero también hay que vernos hacia nosotros mismos. Es posible que nosotros como educadores profesionales no estemos dando las indicaciones de manera clara y precisa como a lo mejor nosotros sí lo entenderíamos. Por lo tanto, uno de los elementos más importantes que debemos de tener siempre en cuenta es que también somos educadores. Y la cuarta responsabilidad dentro de nuestro perfil es solucionar. Es decir, vamos a brindar tratamientos que puedan resolver el problema refractivo que tiene la persona o el problema estético con el uso del anteojo o del lente de contacto o el problema funcional de visión binocular que tengamos, etcétera. Nosotros como profesionales en el cuidado de atención primaria también podemos brindar una solución o lo que llamaríamos también un tratamiento. Dentro de la parte más importante que tenemos como profesionales en el área de atención primaria es prevenir los problemas visuales, tratar las alteraciones oculares y rehabilitar a pacientes tratados por otros profesionales. Aquí es muy importante también tener en cuenta esta situación. ¿Por qué? Muchas veces cuando nosotros tenemos a un paciente y lo mandamos a otro profesional, llegamos a pensar que el paciente ya no va a regresar con nosotros. Y algunas personas, por esta razón, no canalizan a sus pacientes. Pero tengamos en cuenta, también depende de nosotros, si dentro de la función del optometrista es educar al paciente. Yo les pongo un ejemplo. Si tenemos a una persona que tiene un problema refractivo importante, pero que además me estoy dando cuenta de que tiene otro problema, como por ejemplo una catarata, pues hay que analizar la situación para saber si esa catarata ya está en una posibilidad de cirugía. Y también hacer lazos profesionales con algunos profesionales como oftalmólogos para poder decirle, oye, te voy a mandar a mi paciente, por favor. Y se lo podemos mandar, pero hay que darle la indicación al paciente de que después de la cirugía, un mes o 15 días después de la cirugía, regrese con nosotros para continuar con parte de su tratamiento. Significa que también nosotros no simplemente vamos a canalizar y dejar al paciente a la deriva, sino que hay que también pedirle al paciente que regrese con nosotros para continuar con el tratamiento. Esto lo vemos, por ejemplo, en
pacientes del día a día, pacientes diabéticos. Un paciente diabético necesita ser enviado a una cantidad importante de profesionales. Importantísimo, el nutriólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el médico general o el médico familiar, el endocrinólogo y, bueno, también evidentemente con el optometrista y también con el oftalmólogo, evidentemente. Esos profesionales son pacientes, son personas que van a estar, todos los pacientes diabéticos estando con ellos frecuentemente. Claro, hay que hacer también conciencia en los pacientes, por esa razón es importante educarlos de que al estar cuidando cada uno de esas partes con especialistas, lo que está haciendo es preservar su salud. Una persona diabética que mantiene un nivel adecuado de tratamiento es una persona que va a prolongar de manera importante su calidad de vida y su esperanza de vida. Por lo tanto, si nosotros le damos esa información a nuestros pacientes, es mucho más sencillo que pueda ayudarnos a continuar con sus tratamientos. Sabemos que hay pacientes que no tienen interés en continuar con una dieta o con un cambio de vida o hacer ejercicio, etcétera. No les interesa, pero cuando nosotros lo analizamos con varios profesionales y todos los profesionales estamos en el mismo canal dándole la misma alternativa, pues va a ser mucho más sencillo poderle dar al clavo en el tratamiento de este tipo de pacientes. Me gustaría compartir algunos datos importantes con respecto a la ceguera, particularmente unos datos que les comparto de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud estima que en estos momentos en todo el mundo hay cerca de 200 millones de personas con visión baja. La parte triste de esto es que de esos 200 millones, 160 millones tienen el caso y se podían haber prevenido o se pueden rehabilitar. ¿Por qué no se pudieron prevenir? Pueden ser por varios factores. Pueden ser que no tuvieron la atención adecuada por medio del profesional adecuado. Puede ser que no hicieron caso a sus profesionales o simple y sencillamente nunca acudieron a una consulta. Por lo tanto, la parte de la prevención se juega como un papel muy importante. Si nosotros queremos tener un futuro sin ceguera o con la menor cantidad de ceguera posible, una de las acciones que tendremos que hacer es, en primer lugar, tratar el padecimiento con el problema, con el profesional adecuado. Yo les comentaba hace un momento a ustedes un dato muy importante. El 40% de los profesionales de atención primaria no están canalizando a los pacientes con otro profesional. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues podríamos quejarnos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, yo me voy a quejar de los profesionales porque el oftalmólogo no me manda a los pacientes de optometría. El nutriólogo no me manda a los pacientes diabéticos. El endocrinólogo no me manda a los pacientes con sobrepeso. Yo me podría quejar, ¿cierto? Pero también tengamos en cuenta que muchos de los problemas generales pueden ser detectados en primer lugar por el optometrista. Y ahorita me voy a enfocar a eso. Por lo tanto, mi comentario va enfocado a cuál es mi actividad. Mi actividad como optometrista, ya dijimos, que es tratar, detectar, prevenir, educar y dar tratamiento, ¿cierto? Educar también implica educar a otros profesionales. Si yo como optometrista estoy siendo constante en la canalización de pacientes, muy probablemente, en lugar de resultar contraproducente, esto va a salir benéfico, amigos, porque cuando una persona está recibiendo, por ejemplo, otro profesional recibe de manera constante a pacientes canalizados de un profesional, también a él le puede caer el 20 que puede recomendar la ayuda del optometrista, siendo recíproco con ello. ¿De acuerdo? Por esa razón, muy importante. Primer tip, establecer lazos de canalización. Por ejemplo, tener una agenda
en donde yo pueda tener en mi directorio el nombre de un nutriólogo que yo conozca, el nombre de un oftalmólogo, o dos o tres. Es más, si tengo oftalmólogos que tengan sus especialidades, por ejemplo, que tenga un retinólogo, un corneólogo, un estrabólogo, etcétera, yo puedo añadir esa información a mi lista y tenerlos presentes. El tener un médico general también me va a ayudar muchísimo. Un otorrinolaringólogo va a ser fenomenal. Algunos datos que nos proporciona la misma Organización Mundial de la Salud al respecto son los siguientes. Para poder prevenir la ceguera en en el mundo, podríamos utilizar 3 elementos muy importantes y van en ese orden. Número 1, el uso de auxiliares visuales, como los anteojos y los lentes de contacto. Eso significa, la primera estrategia que yo debo de considerar para poder prevenir la ceguera en una persona es hacer un examen visual de alta calidad, en el cual pueda resolver el problema refractivo. Al hacer esto, automáticamente disminuye de manera importantísima la posibilidad de desarrollar ceguera en un futuro. Otros profesionales también pueden intervenir. Por ejemplo, algunas personas que puedan llegar a necesitar un tratamiento médico, por ejemplo, una persona diabética, una persona con obesidad, una persona que tenga algún síndrome en parte de su salud, podría llegar a preservar su visión siempre y cuando continúe con su tratamiento médico. Y en tercer lugar, alguna intervención quirúrgica puede llegar a mejorar el desempeño de aquellas personas. Por ejemplo, una persona que tenga un problema de catarata, una persona que tenga un desprendimiento de retina, una persona que tenga alguna hemorragia intraocular, esas personas necesitan una atención quirúrgica para poder preservar su visión. Pero si ustedes se dan cuenta, en el orden de esos factores, el optometrista está en la punta de la pirámide. Es decir, la actividad optométrica representa mayor valor en el momento de la prevención que cualquier otra de las actividades. Ahora, les comento algunos datos hechos aquí en México, publicados por Profeco, basados también en la Organización Mundial de la Salud, pero de acuerdo a las características que tiene nuestra población, se estima que por cada 10,000 habitantes debería de existir un optometrista. Eso es una estimación, amigos, pero déjenme decirles que esto, a manera personal, es muy poco. ¿Por qué? Porque un optometrista, aún trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, eso significa que no se podría, porque un optometrista no podría estar despierto más de 2 meses, moriría. No podría darle atención a 10,000 personas al año. No podría. Es decir, la estimación que da la Organización Mundial de la Salud es muy buena, pero es irreal. Aún así, en nuestro país no es suficiente la cantidad de optometristas que tenemos para poder dar atención a este número de personas. ¿Por qué? En nuestro país, las estimaciones, recuerden ustedes que en México se habla de estimaciones porque no hay muchos estudios científicos serios relacionados al respecto, pero en México hay cerca de 2,000 oftalmólogos certificados y cerca de 3,000 optometristas que están ejerciendo, lo cual es una cifra que está muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que con esta cantidad de personas solamente estaríamos logrando atender a menos del 50% de la población. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que actualmente en nuestro país solamente el 40% de la población accede a hacerse un examen visual, mientras que tenemos un 60% de personas que nunca en su vida se han hecho una revisión visual. Significa también que nuestro campo de acción, nuestro potencial como optometristas, además de ser muy alto, tiene una gran oportunidad. Solamente depende de cómo me prepare yo como profesional a atender a ese 60%.
Y mientras muchas ópticas están peleando por quitarle el paciente a la óptica que está a un lado, existen muchas ópticas que se están enfocando en cargar nuevos usuarios a sus consultorios. Es más rentable, es más barato y es más previsorio, es decir, tenemos más futuro ante este tipo de contingencias. Voy a comentarles algunos datos de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, no solamente al optometrista. Quiero dejarles bien claro esto, ¿eh? Si nosotros, dentro de estas pruebas que recomienda la OMS, no las hacemos nosotros como óptica, nos estamos quedando atrás de enfermeros, de médicos, de otros profesionales que sí las están haciendo. Agudeza visual. Yo creo que ustedes seguramente han visto algunas películas. Se me viene en estos momentos a la mente la película de Pearl Harbor, donde una enfermera toma agudeza visual a un cadete de la Fuerza Aérea. En Estados Unidos, muchos profesionales toman agudeza visual. El médico está obligado a tomar agudeza visual. Aquí en México se supone que debería de ser así, nada más que el problema es que no está regulado. Pero si alguna vez ustedes han visto un certificado médico, se habrán dado cuenta que en el certificado médico viene agudeza visual. Y no necesariamente el médico pasa al optometrista, a su paciente, sino que el médico lo está haciendo. Por lo tanto, debemos de tomar agudeza visual. Es un dato importante para conocer lo que el paciente tiene y si de esa visión va mejorando o va empeorando. Muy importante ese dato. Número 2, la realización o la verificación de los campos visuales. Los campos visuales son un factor importantísimo que pueden ayudarnos a resolver problemas, no solamente de tipo funcional, sino también ayudan mucho o le dan mucha información a profesionales como por ejemplo los neurólogos, los oftalmólogos, los estrabólogos. Por ejemplo, cuando tenemos una disminución de un campo visual, lo que es en el como optometrista, a lo mejor no puedo hacer mucho ante una pérdida de campo visual, pero si yo la detecto y lo canalizo a un profesional adecuado, el profesional podría ayudar de manera importante al paciente. Es más, déjenme decirles que una prueba de campos visuales puede ayudar a salvar la vida de una persona. ¿Por qué? Una pérdida de campo visual o una disminución de campo visual podría significar muchas cosas. Podría significar, digamos, desde la parte, y lo pongo entre comillas, más sencilla, como por ejemplo un glaucoma, pero también puede haber hemorragias cerebrales o puede haber tumoraciones o puede haber alguna isquemia que pudiera estar afectando una parte de irrigación cerebral. Por lo tanto, no necesito tener un equipo demasiado sofisticado para hacer una prueba de campimetría. Incluso yo le puedo pedir a mi paciente, tápese un ojo, vea mi nariz y dígame si puede ver mis dedos moviéndose de un lado a otro. ¿Cuánto invertí en equipo? No invertí en equipo. Claro, si yo puedo invertir en mi equipo, va a funcionar mejor. Puedo usar mis pantallas tangenciales o las pantallas tangentes, que simplemente es una manta muy sencilla de color oscuro, un índice que lo puedo fabricar yo mismo y puedo tener mi campímetro. Ahora, si tengo la posibilidad económica de invertir en un campímetro computarizado, bueno, sería mucho mayor, e incluso ese es un estudio que los profesionales mandan a hacer a sus pacientes y lo cobran. Otra prueba que es también importantísima es medir la tonometría, la presión intraocular. Esta prueba, como sabemos, se basa en la medición de la presión del ojo. ¿Qué puedo hacer yo como optometrista? Igualmente, yo puedo tener mi optometrista, mi opción en 3 niveles. Un nivel bajo, si no tengo demasiado equipo, bueno, lo que puedo hacer es tocar mi nariz, toquen su nariz si pueden ustedes en esos momentos, toquen su nariz y sientan la presión. Y compárenla con la presión que tenemos en el ojo. Si la presión que tengo en la nariz
y la presión que tengo en el ojo es muy similar, esto me da un indicio de un ojo sano. Pero si yo toco mi barbilla, toquen ustedes ahora su barbilla y compárenla con su nariz, se van a dar cuenta que la presión que se tiene en la barbilla es mucho mayor. Si ustedes tocan un ojo y la presión es similar a la de la barbilla, a ese paciente lo tenemos que mandar de inmediato a un profesional porque es muy probable que la presión intraocular sea muy alta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un poquito más de posibilidad de equiparme, bueno, puedo comprar un tonómetro de aplanación o de indentación que me es un poco más económico. Claro, implica anestesiar a mi paciente, hacer la medición y verificar ya en una cantidad de milímetros de mercurio cuánta presión intraocular tiene ese ojo. Y si yo quiero o tengo la posibilidad todavía de un poquito más de inversión, bueno, puedo utilizar un tonómetro como el que está aquí. Este tonómetro que se muestra en esta diapositiva se llama el tonómetro de Pascal, que es un derivado del tonómetro de Goldman, el cual de manera digital ya me permite tomar la medición muy precisa de la presión intraocular de ese ojo. Evidentemente hay que anestesiar, hay que poner un anestésico para tomar esa medición, pero este es el tonómetro más preciso que se tiene en estos momentos. ¿Cuáles son las repercusiones más importantes o cuáles son las situaciones que me pueden dejar con mayor posibilidad de desarrollar una ceguera en estos momentos? Bueno, la retinopatía diabética, el edema macular y las cataratas son las principales características o patologías que pueden dejar ciego a una persona. Por lo tanto, el tener un acercamiento muy importante con un número de profesionales, sobre todo cuando yo vea a un paciente que me dice que es diabético, a una persona que me dice que fuma mucho o que consumió drogas, a una persona que dice que se expone una gran cantidad de horas en el exterior, son personas que tienen una alta posibilidad de desarrollar cualquiera de estos tres elementos. Por lo tanto, personas que van a tener la necesidad de estar en contacto con este tipo de profesionales. Una de las características que también debo de añadir a mi atención es desarrollar de manera adecuada un cuestionario con la finalidad de poder identificar una sintomatología que me permita identificar claramente cuando mi paciente necesita mi atención y la de otros profesionales. Por ejemplo, hacer también diferencias entre una visión borrosa a una visión difusa. Es decir, hay personas que ya utilizando sus anteojos aún así tienen dificultades para ver. Cuando yo ya hago un examen refractivo y no me encuentro una mejoría en la agudeza visual, no me debo de quedar con esa respuesta, sino que además tengo que ir más allá. Tengo que canalizar a mi paciente. Posiblemente haya algún problema, por ejemplo, de las sensaciones que veíamos hace un momento, de las patologías, una catarata, una degeneración macular, etcétera. ¿Qué pasaría con la visión nocturna? Si la visión nocturna es mala comparándola con la de día, es muy probable que a lo mejor esa persona tenga un problema de mala alimentación y eso esté ocasionando que también tenga un problema relacionado a una mala visión. No necesariamente implica el utilizar anteojos o lentes de contacto. Visión doble, chicos, perdón si digo chicos, estoy muy acostumbrado a decir esto en clase. Amigos, si ustedes tienen a una persona que les diga visión doble, ok, ustedes pueden hacer lo posible por tratar de resolverla. De manera general se resuelve mucho utilizando la refracción, pero en muchos casos los pacientes diabéticos pueden llegar a desarrollar neuralgias o incluso degeneraciones en los pares craneales que puedan llegar a ocasionar una disminución en la sensibilidad ocular y una mala coordinación ocular. Por lo tanto, cuando una persona les hable acerca de visión doble, ya sea ocasional o permanente, ustedes tienen que hacer pruebas de sensibilidad corneal y tienen que hacer una verificación de las posiciones de mirada. Ahorita lo voy a platicar.
Preguntarle a los pacientes si ha percibido halos o aureolas alrededor de las luces. Particularmente, esto es una característica que van a encontrar en las noches. Una hipersensibilidad a la luz o al brillo. Cosas que me molestan, por ejemplo, a lo mejor a mí me molesta mucho una pantalla muy clara y por esa razón compro un filtro de esos que venden en el tianguis y se lo compro a mi computadora. Y a lo mejor no era el problema eso, a lo mejor el problema viene más allá, a lo mejor hay una catarata ahí que está de manera incipiente, a lo mejor tengo un edema en la córnea, a lo mejor tengo depósitos en mis lentes de contacto, etcétera. En algunas ocasiones, preguntarle a nuestros pacientes si cuando estamos viendo las cosas, la luz es cómoda o a veces necesitamos iluminar más las cosas para poder leer o para realizar actividades particularmente de cerca. Sobre todo, una pregunta que ayuda muchísimo es indagar acerca de si ha habido la necesidad de cambiar frecuentemente la refracción, porque muchas personas llegan a experimentar cambios importantes en su graduación en un lapso muy corto de tiempo. Por ejemplo, un cambio de una dioptría en un periodo de 6 meses no es algo normal, eso es algo que puede estar saliendo de la normativa. Bien, la segunda causa de ceguera en el mundo, la diabetes. Todo paciente diabético debe de ser examinado por el oftalmólogo. Particularmente, si yo tengo la posibilidad de hacer una oftalmoscopía, tengo que hacer una oftalmoscopía, sí o sí. Si no tengo la posibilidad de hacer una oftalmoscopía, tengo que canalizarlo. No lo debo de dejar así, que se vaya. Siempre hay que decirles a nuestros pacientes que hay que revisar sus fondos de ojo. 1 de cada 4 pacientes diabéticos desarrollan la retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en el mundo. Por lo tanto, todo paciente diabético, si no es instruido a acudir a otro profesional, es un paciente que se va a quedar ciego. Por lo tanto, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene nuestra actividad como optometristas? Segundo dato, todas las estructuras oculares en un paciente diabético se pueden ver alteradas, todas, desde la córnea hasta el nervio óptico. Hablamos de que un paciente con diabetes puede desarrollar disminución en las... Muchos pacientes diabéticos llegan a perder extremidades porque no se dieron cuenta que alguna vez tuvieron una lesión en los pies. ¿Por qué? Porque se pierde la sensibilidad. Si se pierde la sensibilidad en el pie, la sensibilidad en otra parte del cuerpo va a ser también importante. ¿Cómo vamos a saber cuando se empieza a perder la sensibilidad? Bueno, aquí les voy a dar un dato importante. Si nosotros podemos medir la sensibilidad de la córnea y monitorearla, podríamos identificar una baja en la sensibilidad de la córnea, lo cual no es bueno, a menos que sea un usuario de lentes de contacto, porque en un usuario de lentes de contacto esperamos de manera normal que disminuya la sensibilidad, pero un no usuario de lentes de contacto no debería disminuir la sensibilidad corneal. Por lo tanto, el disminuir la sensibilidad es una mala noticia, Por otro lado, en los pacientes con diabetes se encuentran algunas neuropatías. Particularmente una de las neuropatías que más afecta a la visión es aquella en donde se afectan los músculos extraoculares. Esas son neuropatías musculares. Cuando se afecta una neuropatía muscular,
El síntoma más recurrente es la visión doble. Y muchas veces los pacientes acuden en primer lugar al optometrista porque tienen visión doble. Y a veces nosotros prescribimos prismas y todo eso, y está muy bien, pero la causa es otra cosa. Es un problema que va un poquito más relacionado hacia un problema endocrino. Tercer dato, las infecciones oculares en una persona con diabetes es una prioridad. Es una prioridad. Una persona que llega con ustedes a consulta porque tiene infección y luego regresa y tiene infección y otra vez tiene infección y otra vez tiene infección, es una persona que tiene su sistema inmunológico altamente deprimido. Y eso es una persona que debe ser atendida por otros profesionales, particularmente por aquellas personas que pueden darnos un tratamiento para fortalecer nuestro sistema inmunológico. El médico general es el primer responsable de detectar esta situación. Por lo tanto, amigos, cuando ustedes tengan una persona, por ejemplo, con diabetes, con problemas de sobrepeso, con problemas endocrinos, a todos aquellos hay que revisar las posiciones de mirada. Vean, por ejemplo, ese es un paciente pediátrico. Si ustedes se dan cuenta, en este paciente no necesariamente hay estrabismo en posición primaria de mirada. Si ustedes lo ven así derechito, ustedes lo ven, pues tiene los ojos bien alineaditos. Pero vean cuando le ponemos que mire hacia arriba, a la izquierda, arriba, etcétera, esta persona tiene dificultades en diferentes posiciones de mirada. Esta persona puede decir, ¿sabe qué? Pues es que yo cuando lo veo de frente veo bien, pero tengo problemas para leer porque veo doble. Acá abajo veo doble. O volteo a ver el espejo retrovisor y veo doble. O volteo para arriba y veo doble. Esa es una persona que tiene que ser canalizada. Y si el oftalmólogo es inteligente, también debería de canalizarlo al neurooftalmólogo para saber si no hay algo que esté afectando la vía visual. Aquí un dato para que lo tengamos todos, amigos. Esto es un mapa de sensibilidad corneal. La sensibilidad que nosotros tenemos en la córnea, en el centro de la córnea, es de 15 miligramos. ¿Qué significa esto? Esto es más o menos el peso de un hilo de algodón. Si ustedes agarran un hilo de algodón y lo cortan con una tijera estéril y tocan la córnea, la persona lo debe de sentir. Pero si tenemos un hilo de algodón y tocamos la córnea y la persona no siente nada, es muy probable que la sensibilidad corneal esté disminuida. Bueno, es seguro porque ahí lo estamos haciendo. En la periferia de la córnea, la sensibilidad es un poquito mayor. La sensibilidad puede ir de los 15 a los 50 en la parte superior, de los 15 a los 20 en la parte horizontal, a las 3 y a las 9, y en la parte inferior es de 15 a 25 miligramos. La parte de la esclera es menos sensible todavía. Allí la sensibilidad es de 72 a 200 miligramos. Es más grande el estímulo que se necesitaría para poder tener una sensación. Por lo tanto, también una de las características que debemos de considerar es la evaluación del sistema lagrimal. ¿Cómo evaluamos el sistema lagrimal? Hay que medir el menisco lagrimal. Un menisco lagrimal, que es el prisma formado de lágrima que está en la parte inferior del párpado, entre el ojo y el párpado, debe ser aproximadamente de 0.3 a 0.4 milímetros, lo cual significa un menisco adecuado. Cuando la medida es mayor, nos indica un exceso de lágrima. Cuando la medida es menor, nos indica una falta de lágrima. La falta de lágrima puede deberse a muchas cosas: exceso de evaporación, exceso de drenaje, falta de producción de lágrima, etcétera, etcétera. También, amigos, en la medida de lo posible, el realizar una oftalmoscopía a todos nuestros pacientes resulta ser siempre una estrategia muy adecuada para todos ellos. Bien, amigos, con esto que acabo de mencionar, yo quisiera terminar mi participación, agradecer infinitamente. Bueno, tengo entendido que nuestros compañeros de Lens nos dijeron que van a hacer una pequeña rifa.
Les voy a hacer yo algunas preguntas, pero antes de continuar, a mí me gustaría abrir este espacio para que ustedes nos hagan favor de expresar alguna duda o alguna inquietud con todo gusto. Voy a abrir el chat para saber si hay alguien que quiera hacer algún comentario por medio del chat, o pueden abrir su micrófono abiertamente sin ningún problema. Blanca Godoy nos dice, lamentablemente van a la alza los problemas de acomodación en infantes gracias al uso excesivo de las tecnologías. Es correcto, Blanquita. Fíjese que desafortunadamente nuestros ojos, la madre naturaleza no los diseñó para trabajos cercanos tan prolongados. Eso es un problema porque ahora hay el síndrome del uso de la computadora, donde sí tenemos muchos problemas acomodativos porque pasamos una gran cantidad de horas frente a estos dispositivos. Es totalmente cierto. Muchas gracias por su comentario, muy valioso y muy cierto. Jacaranda Olaya nos dice, así es, y un incremento en la miopía, no solamente en niños, sino en adultos también. Sí, desafortunadamente la miopía se está convirtiendo también en una epidemia. Por fortuna no pone en peligro la vida de manera directa, pero sí, en efecto, la miopía está cada vez teniendo mayor repercusión en todo el mundo. Y sobre todo aunado a lo que decía Blanquita hace un momento, con el uso de las tecnologías, con el uso de los dispositivos y de los celulares, pues sí, cada vez más frecuente es la miopía en mayor número de pacientes. Lourdes Soto nos pregunta, nos dice, ¿se han presentado pacientes con problemas de ojo seco? Sí, por supuesto. De hecho, los pacientes con ojo seco es también uno de los problemas más recurrentes que va de la mano con el uso de las tecnologías. Esto debido a que al estar utilizando las tecnologías, la computadora o el celular nos llama increíblemente la atención. Y cuando nosotros estamos en un estado de concentración alto, nuestro nivel de parpadeo disminuye a más del 50%. Eso significa que una persona que está frente a un dispositivo electrónico parpadea en promedio de 3 a 5 veces, cuando lo normal debería de ser parpadear de 12 a 17 veces. Gracias por la charla y resaltar la importancia de tener lazos con otros profesionales de la salud, pero por supuesto que sí. Resulta siempre benéfico el poder hacer un equipo de atención, puesto que no somos todólogos. Hay que reconocer también nuestros límites y entender cuando está dentro de mis posibilidades la atención y cuando no lo esté, es más grande la persona que reditúa a su paciente a otro profesional. Déjenme comentarles un pequeño anécdota personal. Hace muchos años, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, les estoy hablando de la época de piedra, seguramente algunos de ustedes escucharon ahí yo tuve una paciente a la cual le hice una examinación del fondo de ojo, pero desafortunadamente, como estaba en un centro de salud, no tenía yo el equipo necesario para poder hacer pruebas un poquito más profundas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Mire, yo veo algo que no me agrada del todo. No estoy seguro, no le podría dar, pero ¿sabe qué? A mí me gustaría no quedarme con esa espinita y me gustaría mandarla a un oftalmólogo. Le di los datos de un oftalmólogo que yo consideraba que podría dar una ayuda. Pasó el tiempo. Esta persona regresó algunos meses después. Yo la verdad no me acordaba de ella. Cuando llegó, pidió consulta, la atendí y me dijo, ¿sabe qué? Fíjese que quiero agradecerle. Fíjese que el doctor que me está tratando me pidió que le diera las gracias porque la atención que usted me dio me permitió que me diagnosticaran glaucoma y afortunadamente mis campos visuales están intactos, lo cual significa que puedo preservar mi visión durante mucho tiempo. Amigos míos, no saben el ego tan alto que se me fue. Yo creo que todavía no termina de bajar después de tantos años, porque no es la paga,
no es el regalo, porque adicionales presumo que sí me regaló ahí unos chocolates, pero no es la paga, no es el regalo, es la satisfacción profesional, porque ella no se acuerda del todo del doctor que le está dando el tratamiento, ella se acuerda del optometrista que le dijo a dónde ir para preservar su visión. Entonces, no sientan que no es importante nuestra actividad, es muy importante, es más importante a veces que el que hace el tratamiento, el que detecta tiene mucho, mucho trabajo que hacer. Bien, déjenme ver el comentario de Lourdes Soto. Hay muchos pequeños con astigmatismo y casualmente presentan como síntoma principal el ojo rojo, ¿cierto? Y porque se tallan. Recuerden ustedes, ya habíamos tenido una plática anterior en donde habíamos mencionado que la hipermetropía y el astigmatismo son situaciones que causan estrés visual, y el estrés visual es la primer causa de frotarse los ojos. Y cuando nos frotamos los ojos con las manos que no están muy limpias, pues esto puede atraer pues muchos problemas como enrojecimiento, infecciones, etcétera. Jesús Zamarrón, es necesario concientizar el tiempo de uso y exposición a aparatos electrónicos. Gracias por todo, gracias por tu charla muy explícita y eficaz. Muchas gracias, Jesús, excelente comentario. Sobre todo si no podemos hacer mucho por los tiempos, sí debemos hacer hincapié por la protección. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen a una persona que es contador y que pasa 8 horas de su trabajo en la computadora, a lo mejor no puede disminuir el tiempo de uso, pero lo que sí puede hacer es protección y buscar tener una asesoría de ergonomía, usar una silla ergonómica, tener el teclado a la altura adecuada, el monitor al ajuste adecuado, y esas son indicaciones que nosotros sí les podemos dar como optometristas. Excelente comentario, Jesús, muchas gracias. Ricardo Silva, aquí entra la ética de nosotros como profesionales de la salud visual para poder ayudar a nuestros pacientes de la manera más adecuada. Por supuesto que sí, Ricardo. Entender nuestros alcances y nuestros límites. Excelente comentario, muchas gracias. Juan Olvera, si no tengo el campímetro y realizo la prueba con la nariz, ¿hasta qué distancia muevo las manos para comprobar los diferentes grados de visión que marca las visiones de cada distancia? Es difícil, Juan, porque no es una prueba objetiva, es una prueba un tanto subjetiva. Más o menos nos debemos de colocar a una distancia de 1 metro y verificar hasta dónde se pierde el movimiento. La experiencia le irá dando a usted una idea de qué tanto se aleja las manos, pero si, por ejemplo, usted tiene una persona muy cercana y a una distancia relativamente corta ya no ve el movimiento, pues es una persona que tiene ya una afección, y si nunca nadie le ha dicho nada, esa persona tiene que ir de inmediato con algún profesional para ser atendida. Excelente pregunta, muchas gracias. Andrea Martínez, las clases de los niños durante esta pandemia fueron en línea, por lo tanto considero que habrá consecuencias importantes en la salud visual de los niños. ¿Habrá una evaluación específica en los niños considerando este punto? ¿Y qué recomendaciones haría? Sí, Andrea, gracias por esa pregunta o ese comentario tan acertado. Sobre todo, uno de los problemas más frecuentes que ya se está viviendo es una alteración en el ciclo del sueño. Las personas están teniendo alteraciones importantes por la gran cantidad de tiempo que están pasando frente a estos dispositivos. Por lo tanto, la recomendación aquí viene a que se utilice en primer lugar la refracción adecuada, que se tengan tratamientos que protejan sobre todo contra la luz azul, y también importante considerar que la postura durante la actividad sea ergonómica, tener soporte en los pies, tener soporte en la espalda, tener soporte en las manos y sobre todo disminuir la tensión del cuello, utilizar un pequeño cojín detrás en el respaldo para que podamos tener también una posición erecta, una posición cómoda en la cual se disminuya al máximo todo tipo de tensión. Jacaranda nos dice, actualmente el frotarse los ojos constantemente está ligado a la causa de queratocono, ya que se está activando
y L interleuquinas asociado a las alergias oculares sistémicas. Sí, Jacaranda, de hecho ya hay algunos estudios que han estado soportando estas tendencias. Todavía no se da como un hecho la etiología del queratocono, pero se está ligando a que una de las posibles consecuencias es el frotar los ojos. Es correcto. Yo le recomiendo a la mayoría de mis pacientes las micas Blue Red. Excelente, muy bien. Aunque recordemos también que el Blue Red, el Red es más para aquellas personas que tienen altas temperaturas en su actividad de trabajo. Si sus altas temperaturas justifican el Blue Red, bastante bien. Pero si no hay altas temperaturas, por ejemplo, si usted tiene un oficinista y está todo el tiempo con el aire acondicionado, el Blue Free es suficiente, aunque no deja de ser una buena alternativa. Recordemos que el calor es una tendencia que también tenemos que proteger. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos una última pregunta, si me lo permiten, mis amigos de Lens. ¿Existe una tabla oficial donde se mencionen los parámetros de uso de dispositivos móviles según la edad del paciente? Lisette, sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación específicamente para niños. Niños, recordemos en el estricto sentido de la palabra, es toda aquella persona menor a 18 años. Todas las personas menores a 18 años deben de utilizar máximo al día 1 hora los dispositivos, lo cual pues está muy lejos de la realidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que actualmente, si bien nos va, un niño está usando entre 6 y 8 horas la computadora. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando se está excediendo el tiempo? Bueno, pues lo que se debe de hacer es buscar la protección. Aquí yo les hago una pequeña recomendación, sobre todo ahorita, hace unos días yo estuve teniendo estuve recibiendo una charla de una persona que hablaba acerca del marketing y mencionaba que en estos momentos la mercadotecnia a través de dispositivos electrónicos es lo de ahorita, es lo de hoy. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de mandar mensajes a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, etcétera, con sus redes sociales, donde diga, si pasas más de 1 hora frente a la computadora, debes usar tus anteojos o debes usar tu refracción y utilizar algún tipo de protección contra la luz azul, porque es lo más importante en estos momentos con el tiempo de uso de las personas. ¿De acuerdo? José Luis, recordar también que los niños, el uso de pantallas grandes como tabletas o celulares, evitan hacer esfuerzos innecesarios tomando en cuenta su prescripción de lentes con protección a la luz azul y a la luz violeta. Es correcto. Tanta luz azul altera el ciclo circadiano, se debe de usar protección para ello, por supuesto que sí. De hecho, precisamente por eso es que están habiendo muchísimas alteraciones con el sueño. Bien, amigos, pues ha llegado el momento. Nadia, no sé si ya puedo yo hacer las preguntas al auditorio para saber. Me parece que va a haber una rifa. Voy a hacer 2 preguntas, les voy a comentar de qué se trata. Vamos a hacer 2 preguntas. Y a las 2 personas que contesten de manera correcta, les vamos a dar un premio, les van a contactar para poderles hacer entrega, primero conocimiento de qué es lo que se ganaron y cómo se les va a entregar. Bien, a ver, ¿quién me puede decir, por favor? Evidentemente vamos a tomar la primera respuesta que aparezca en el chat. ¿De acuerdo? ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es la segunda causa de ceguera en el mundo? Segunda causa de ceguera en el mundo. Bien, Adriana Luna responde diabetes, Jacaranda Olaya, retinopatía diabética. Está entre esas 2. No me gustaría, perdón, después de Adriana respondió Daniel Velasco. Daniel respondió retinopatía diabética.
sin demeritar la respuesta de Adriana, yo le doy la razón a Daniel Velasco, porque la catarata, perdón, la retinopatía diabética es precisamente el primer nivel de afección ocular. Daniel Velasco, una felicitación, contacto para ver cómo vamos a entregarle su premio, ¿de acuerdo? El glaucoma no es la segunda causa, no. De hecho, la catarata es la primera, la diabetes es la segunda, el glaucoma es la tercera. Así es. Muy bien, vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta, de las pruebas que acabamos de ver hace un momento, díganme por favor 3 que debe de hacer el optometrista de manera indispensable. 3 pruebas, las que ustedes quieran. Juntas, por favor, Juan, juntas, en un solo mensaje, juntas en un solo mensaje. Ok, muy bien, Lisette Pérez nos responde, ay, ya se me fue, Lisette Pérez nos responde, agudeza visual, tonometría y campos visuales. Muy bien, Lisette, felicidades. Nuestros compañeros de LensBest le van a apoyar en contactarla para ver cuál es su premio y lo que ha usted ganado. Muchísimas felicidades. Amigos, pues les quiero dar las gracias por haber puesto atención en esta humilde plática que un servidor les brinda. Espero que esta plática les haya dejado algo positivo para su día a día. Y bueno, pues sin más, yo dejo micrófonos en manos de las personas de LensBest, quienes, no sé si tengan algún mensaje adicional. Nadia, Agustín, algo que les gustaría comentar con toda confianza. Gracias a todos ustedes. Ashley, qué gusto saludarla. Pues, amigos, les deseo mucho éxito, muy buenas consultas, sobre todo que ahora ya estamos próximos a reincorporarnos a nuestras actividades con una nueva normalidad. Les mando un